Y hablando de estos temas, en el estudio nos acompaña Martí Batres, quien es aspirante de Morena justamente a comandar, a dirigir la Ciudad de México en el año 2018. Martí, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gaby, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Tu compañero Ricardo Monreal ha dicho que no se avisora una pugna sangrienta por esta candidatura de Morena en la Ciudad de México. Dice, no será nada que afecte la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum dice, nos respetamos y vamos a salir fortalecidos. ¿Qué dice Martí Batres? También son buenos compañeros, tienen mi respeto. Tienen todo tu respeto. Sin embargo, dicen que cualquier buen general en la guerra se abastece de su enemigo. ¿Cómo te abastecerías tú de tus compañeros que se llevan muy bien, pero que son tus contrincantes, a obtener la candidatura por la Ciudad de México? No son mis enemigos. Bueno, son medio tus rivales. Uno tendrá que salir, ¿no? Pero más que contrincantes son compañeros de una misma causa y en este caso, bueno, pues se va a determinar quién está al frente. Pero tú tienes ciertas fortalezas frente a ellos. Varias, por ejemplo, soy el más conocido, soy el que mejor conoce la ciudad, el que tiene más experiencia política en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México he participado en varias gestas civiles muy importantes, como todo el proceso posterior a los temblores de 1985. Sí. Y años más tarde fui el presidente de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en el trienio 1997-2000. Aprobamos más de 100 leyes para la ciudad. Del 2003 al 2006 estuve como subsecretario de Gobierno y me tocó formar parte del Gabinete de Seguridad, así es de que acudí en ese lapso a las reuniones mañaneras de seguridad pública. Que luego se suspendieron, ahorita vamos a hablar de ese tema, ¿no? Recientemente se suspendieron. Y eso me gusta ahorita porque leí justamente tus 100 propuestas, donde uno de los ejes es el agua, la movilidad, bueno, la seguridad, que es fundamental. Pero yo digo que el diagnóstico es muy bueno, Martí. Tú conoces perfecto la ciudad, la has caminado, has estado como funcionario público, etcétera. ¿Qué pasó en los últimos 4 años? La conozco desde abajo y desde arriba. Totalmente de acuerdo. Fui secretario de Desarrollo Social también. Entre muchos de tus otros cargos. Básicamente esa responsabilidad. Yo digo, ¿qué pasó en los últimos 4 años? Porque tú dices que el progreso se detuvo hasta Marcelo Ebrard y luego todo se cayó. Sí, de hecho teníamos con Cuauhtémoc Cárdenas, luego con Andrés Manuel López Obrador, con Marcelo Ebrard, tuvimos progresos. Por ejemplo, políticas sociales, que en otros lugares del país han copiado o tratado de copiar, una buena política de seguridad pública, bajaron los índices delictivos, políticas como el impulso a la bicicleta, temas de equidad de género, de diversidad, políticas de aliento a la participación ciudadana, pero ahora es difícil en los últimos años, en esta administración, señalar trazos fuertes que te digan esto es lo que se agregó en esta administración. Es por eso que tú dices ayer con mi compañero Pepe Buendía también, que sí hay crimen organizado en la ciudad y sí hay cárteles de la droga, un tema que se negó por parte del gobierno central durante mucho tiempo. Leí tus propuestas, concretamente, ¿cómo le entrarías a atacar el crimen organizado y los cárteles de la droga en la ciudad? En el tema de la seguridad, especialmente en lo que se refiere a delitos federales, tiene que haber coordinación con la federación y tiene que haber sobre todo mucha política preventiva. El crimen organizado se alimenta de la descomposición social, del desempleo, de la falta de oportunidades de los jóvenes, del hecho de que muchos jóvenes no tienen escuela, no tienen trabajo. Totalmente de acuerdo. Siendo un tema federal, la ciudad puede actuar en cierta esfera. Yo diría, te voy a poner unos ejemplos, que tiene que hacerse la reunión del Gabinete de Seguridad. Yo voy a hacer la reunión con el secretario de Seguridad Pública, el procurador, el secretario de Gobierno, y en esa reunión se van a rotar los jefes delegacionales. También las coordinaciones territoriales se reunirán todos los días por la mañana y en una especie de cabildo abierto recibirán a la ciudadanía para que lleve su información. Y eso es muy bueno, Martí, porque vemos ahora la descomposición en Tláhuac, vemos el caso de Rigoberto Salgado, que es de tu partido de Morena, como si nadie se hubiera enterado qué pasaba ahí, dice que notificó al gobierno central. ¿Qué opinión te merece al respecto y qué hubieras hecho tú si hubieras estado en su lugar? Hay un gran abandono del gobierno.
Es más, te voy a decir, ¿cómo es posible que no haya reuniones del jefe de gobierno con los jefes delegacionales para el tema de seguridad pública? ¿Cómo va a ser? O que un jefe delegacional, en este caso el de Tláhuac, pero pudo haber sido cualquier otro, envíe un oficio donde diga, necesito un ministerio público especializado, regrésenme las patrullas y los policías que se llevaron, hay varios jóvenes desaparecidos, estos son sus nombres, requiero una mesa de trabajo con la Secretaría de Movilidad para el tema de bicitaxis y mototaxis, y pasó un año y no se hizo nada al respecto. Que es como parte de la desorganización que tú defines en esta introducción a tus 100 puntos. Y la falta de disciplina institucional en el trabajo, o sea, el tema de la seguridad pública es un tema muy delicado, es una lucha de todos los días, Totalmente. La dejas de dar y obviamente la presión de la delincuencia pues empieza a ser mella. Y no solo es Tláhuac, ¿no? Por desgracia es Iztapalapa, podría Gustavo ser Xochimilco. Amadero. Fíjate, algo que dices Pero que en la me gustó. encuesta del INEGI dice, las zonas donde más percepción de inseguridad hay son Gustavo Amadero e Iztapalapa. Es donde más percibe la gente la inseguridad. De los puntos que me gustan de estas propuestas tuyas es crear empresas de valor y darle empleo a jóvenes. Hoy la tecnología es un gran reto al respecto. Claro. Aguántame un segundo, Martí, porque te quiero presentar a alguien, justamente jóvenes que están buscando, uno de tus temas fundamentales es la movilidad en la ciudad, que están buscando cambiar la movilidad y que hoy tuvieron un percance y de una vez te los voy a presentar. No sin antes ponerles este tema en contexto. Mire, en la Ciudad de México siguen creándose opciones de movilidad que tienen que ver con tecnología. Y este es el caso actualmente de la aplicación Yeti, que es transporte privado a través de vagonetas que quisieran ayudar, pues, a mover, a transformar la ciudad y no depender solamente ni del auto ni del transporte público. Vaya, esto es importante. Hoy en la mañana tuvieron un percance con transportistas y hoy nos acompaña aquí en el estudio el director de operaciones de esta aplicación, a quien me da pues mucho gusto saludar, y él es Diego Guzmán. Diego, ¿cómo estás? Hola Gaby, muy bien. Hola Martí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Platícanos qué pasó hoy en la mañana con esta aplicación de movilidad y los percances que tuvieron. Sí, pues nosotros somos un grupo de jóvenes apasionados por la movilidad que, como dices, buscamos hacer un cambio, buscamos bajar a la gente del automóvil y ofrecer una opción que sea segura, cómoda y confiable. Y después de casi un año de trabajar en este proyecto, hoy arrancamos. Teníamos 53 usuarios para el día de hoy en el arranque, y en la primera parada, apenas a las 6:15, poco antes de donde esperábamos recoger a los primeros usuarios, vimos gente que nos hacía señas con las manos. Nosotros nos emocionábamos porque pensábamos que eran las primeras personas que iban a usar nuestro servicio. Abrimos la puerta y nos empezaron a rodear cerca de 35 conductores. ¿Conductores de qué? Perdón, sí, conductores de transporte público. Ellos mencionaban ser de una ruta y de 4 sitios de taxis de la zona. La zona es Lomas Verdes. Y ¿Lomas Verdes en satélite? En satélite. O sea, fuera de la capital. Fuera de la capital. Es que tienen rutas que van en el área metropolitana, ¿no? Ajá, ahorita nos esto fue en el Estado de México. En el Estado de México. Sí, y bueno, empezaron un poco amenazantes. Habían algunos líderes de ellos que los apaciguaron un poco. Nos comentaban que ellos se sentían amenazados e invadidos de que nosotros circuláramos por su área, y nosotros no los culpamos. Claro, pero Yeti también tendrá rutas dentro de la Ciudad de México. Sí. La línea que divide el Estado de México con la Ciudad de México es artificial, es política. intangible, exactamente. Es Entonces, ¿cómo va a haber cabida, Martí, a este tipo de proyectos que lo vimos con Uber, lo vimos con Cabify, lo vimos con otros? Han tenido, pues ahí el desencuentro con el transporte concesionado en la ciudad. Por eso quise que te esperas, porque uno de tus temas es movilidad. Y creo que esto sí viene un poco a solucionar, ¿no?, parte de la movilidad en el área metropolitana. Si nosotros revisamos las preocupaciones de la gente, después de seguridad sigue movilidad. Hay una gran preocupación porque prácticamente vivimos en un estado de inmovilidad. Entonces, este es uno de los retos fuertes. Si no hay buen transporte público de calidad, frecuente, constante, va a ser muy difícil. Necesitamos articular muchas ideas. ¿Cómo le hacemos para que estas empresas de jóvenes apoyados en la tecnología que están creando valor y que están solucionando una problemática,
pues tengan una regulación y no que lleguen primero y luego la regulación llegue después con todo este conflicto. ¿Cómo le entrarías tú al tema? Hay que anticiparse, porque obviamente la tecnología avanza rápidamente, pero hay que anticiparse por parte de las autoridades para que este tipo de proyectos tengan el marco jurídico, normativo, en fin, las posibilidades de contribuir a la movilidad en la Ciudad de México. Y al transporte público hay que extender este tipo de avances, es decir, no se debe quedar atrás. Todos estos mecanismos, yo por ejemplo en los 100 puntos que mencionas, yo propongo que haya aplicaciones para que quien usa el transporte público también sepa a qué horas va a llegar al paradero, la unidad correspondiente y cuánto tiempo va a ser de ahí una vez que toma ese transporte para trasladarse al siguiente lugar. Ese es un ejemplo. Y las cámaras que propones para checar que los choferes, las rutas, si vayan de acuerdo. Para la seguridad, sobre todo en los microbuses, ya se empieza a hacer en una parte del transporte público, no en toda. Muy bien, entonces le entramos al tema, estaremos platicando con ustedes, Diego, para saber cómo van. Y bueno, si es nuestro próximo jefe de gobierno en la Ciudad de México, esperemos que implemente estas acciones que también... Y hay que aprovechar la creatividad de los jóvenes. Pues ya los puse en contacto. Y las empresas juveniles. Muy bien. Hay muchos jóvenes que quieren hacer empresas tecnológicas o culturales. Pues hay que apoyarlos. Yo incluso propongo que haya un banco de la Ciudad de México para que pueda dar crédito para el desarrollo de muchos proyectos juveniles. Muy bien, Diego, pues le damos seguimiento al tema, por supuesto, en este espacio. Claro que sí. ¿No? Gracias. ¿Cómo pueden consultar qué es lo que ustedes ofrecen y en dónde? Es jetty.mx. Y bueno, ahorita está en la Play Store, la aplicación, y próximamente en la tienda de iTunes. Perfecto, ahí se los tuiteamos. Martí, muchísimas gracias por estar dispuesta a la conversación. Gaby. Muchas gracias. Martí Batres, quien es también candidato a la jefatura, aspirante a ser candidato del Partido Morena al gobierno de la Ciudad de México.